Todos conocemos al rey David por su valentía, sus salmos y su legado, pero ¿sabías que pudo haber tenido una hija cuya historia fue casi borrada? Una mujer destinada a cambiar el rumbo del linaje real, pero silenciada en los relatos oficiales. Hoy conocerás su verdad prohibida. En las páginas antiguas de la Biblia encontramos nombres que resuenan con fuerza a través de los siglos. David, el rey pastor; Salomón, el sabio constructor del templo; Absalón, el hijo rebelde que intentó arrebatar el trono a su padre. Cada uno de estos nombres tiene un eco que se repite en sermones, en cánticos y en las memorias colectivas de pueblos enteros. Pero cuando miramos más de cerca, descubrimos un vacío inquietante. ¿Qué pasó con las hijas de David? El rey David, según las crónicas, tuvo muchos hijos e hijas. Sus descendientes fueron tantos que dieron origen a intrigas, guerras y promesas mesiánicas. Sin embargo, los escritores bíblicos apenas nos regalan fragmentos acerca de las hijas de este hombre que cambió la historia de Israel. El silencio es tan fuerte como la palabra escrita, y detrás de ese vacío se oculta un misterio. La pregunta se impone: ¿por qué se callaron sus historias? ¿Acaso no tuvieron un papel en los acontecimientos del reino? ¿No vivieron también el peso de pertenecer a la casa real? Cuando miramos a través de la historia, descubrimos que las hijas de los reyes no eran simples figuras decorativas. Eran piezas clave en la construcción de alianzas, en la consolidación de linajes y en la transmisión de herencias espirituales. El silencio sobre las hijas de David podría tener varias explicaciones. Algunos dicen que se debía a la costumbre de los cronistas de centrarse en los varones, pues eran quienes heredaban el trono y el poder militar. Otros afirman que ciertas historias fueron ocultadas porque mostraban lados demasiado humanos y dolorosos de la familia del rey elegido por Dios. Pero hay un elemento más profundo. Cuando la Biblia guarda silencio, no es por descuido. Es un silencio con propósito, un vacío que invita a escarbar, a buscar las piezas que faltan, a intuir lo que fue tan importante que no podía ser revelado abiertamente. Y es ahí donde la imaginación, la investigación y la fe se unen para intentar reconstruir la verdad. David fue un hombre de pasiones intensas, amado y odiado, un poeta y un guerrero, alguien que conoció la gloria y también la vergüenza. Sus hijos varones heredaron muchas de sus virtudes y de sus defectos, pero ¿qué hay de sus hijas? Podría ser que entre ellas hubiera una figura destinada a transformar no solo el destino del rey, sino también el de toda su descendencia. Este misterio se vuelve aún más fascinante cuando recordamos que de la casa de David vendría, siglos después, la esperanza de Israel, el Mesías. El linaje que Dios prometió a David no dependía únicamente de sus hijos varones, sino de toda su descendencia. Entonces, ¿qué lugar ocupaban sus hijas en ese plan divino? ¿Qué tanto pudieron haber influido en la cadena de sucesos que marcaron a un pueblo entero? Al abrir este capítulo, nos adentramos en un terreno delicado y profundo. Las hijas olvidadas del rey David, aquellas que la historia oficial intentó borrar, pero que aún hoy siguen susurrando desde el silencio de los textos. Y entre ellas, quizás existió una que cambió para siempre el destino real. Si existe un nombre que se levanta entre las sombras de las hijas de David, ese es Tamar. Su historia, aunque breve en palabras, es una de las más dolorosas y reveladoras de toda la Biblia. No porque nos hable de poder o de gloria, sino porque muestra la vulnerabilidad y la fragilidad que existía incluso en la familia del hombre conforme al corazón de Dios. Tamar era hija de Maacá, una de las esposas de David y hermana de Absalón. Las crónicas la describen como una mujer hermosa, símbolo de pureza y dignidad real, pero su vida tomó un rumbo trágico cuando fue víctima de su medio hermano Amnón, el primogénito de David. Lo que debió ser una historia de honor
se convirtió en una herida que marcaría a toda la familia real. El relato nos dice que Amnón, consumido por un deseo enfermizo, la engañó y la deshonró. Después, en un giro cruel, la rechazó y la expulsó de su presencia. Para una princesa de Israel, aquello no era solo un ultraje personal, era la pérdida de su honor, de su futuro, de su destino dentro del linaje real. Tamar quedó devastada, con un vestido roto y ceniza en su cabeza, señal de duelo y vergüenza. Su tragedia no quedó en silencio. Absalón, su hermano, no lo olvidó jamás. El dolor de Tamar se convirtió en la semilla de la rebelión más grande que enfrentó David. Absalón mató a Amnón como venganza y luego levantó un ejército contra su propio padre. Es decir, el sufrimiento de una hija de David no solo afectó su vida personal, cambió el rumbo de toda la nación. Tamar, con su silencio forzado y su dolor oculto, fue la chispa que encendió la tragedia en la casa real. Y aunque los cronistas parecen pasar deprisa por su historia, ella nos muestra que las hijas también tuvieron un papel decisivo en el destino de Israel. Su dolor se convirtió en una herida colectiva, y a través de ella, Dios permitió que se revelara la fragilidad de los planes humanos frente a los designios divinos. Más allá del relato bíblico, Tamar representa a todas las mujeres cuyas voces fueron calladas, pero que, sin quererlo, cambiaron la historia. Ella nos recuerda que, incluso en medio de la injusticia, el sufrimiento puede transformarse en un acto que sacude naciones y deja huellas eternas. Y aquí es donde quiero invitarte a algo importante. Si estas historias ocultas de la Biblia despiertan en ti la misma curiosidad y emoción que en mí, te pido que te suscribas a este canal. Así seguiremos descubriendo juntos los secretos que el tiempo intentó enterrar, pero que aún hoy siguen latiendo en cada página de las Escrituras. Tamar no es un simple recuerdo del pasado, es un símbolo vivo de cómo el destino de un reino puede cambiar para siempre por la vida de una sola hija olvidada. Cuando pensamos en la realeza de la antigüedad, solemos imaginar reyes, generales y príncipes heredando tronos, blandiendo espadas o firmando alianzas que movían naciones. Pero en ese tablero de poder había una pieza menos visible, aunque no menos influyente: las hijas de los reyes. En el mundo antiguo, una princesa no era solamente la hija de un monarca, era un puente, una promesa, un pacto viviente. Su destino casi nunca le pertenecía a ella misma, sino a las necesidades de su padre y del reino. En muchas culturas del cercano Oriente, las hijas reales eran entregadas en matrimonio como símbolos de paz entre pueblos enfrentados o como garantía de alianzas políticas y militares. Su unión podía significar la estabilidad de un reino o el inicio de un conflicto. De ellas dependían acuerdos que evitarían guerras o que unirían dinastías enteras. Y aunque los relatos bíblicos apenas nos muestran fragmentos de este rol, es evidente que también en Israel, las hijas del rey David cargaron con un peso espiritual y político que iba más allá de su persona. Pero aquí surge una pregunta más profunda. ¿Qué significaba para una hija del rey vivir bajo la sombra de un hombre como David? Él no era un monarca cualquiera, era el ungido por Dios, el elegido para establecer un linaje que duraría para siempre. Crecer en esa casa significaba vivir con la constante presión de representar no solo a la familia, sino a todo un pueblo que veía en David la materialización de una promesa divina. Las hijas reales eran, en cierto sentido, depositarias del pacto. No porque ellas gobernaran directamente, sino porque sus vidas podían marcar la dirección espiritual de una generación. Una hija de David podía convertirse en la madre de futuros reyes o en la esposa de un aliado que aseguraría la continuidad del trono, pero también podía ser víctima de intrigas, celos y silencios que la empujarían al olvido. Lo fascinante de todo esto es que, en el contexto bíblico,
El valor de las hijas reales no se limita a lo político. La Biblia nos enseña que Dios mira el corazón y que en su plan, incluso lo aparentemente secundario, puede ser esencial. Una princesa olvidada por los cronistas pudo haber tenido un papel clave en la transmisión del linaje mesiánico. Y aunque no sepamos sus nombres, su sangre fluía en la historia que preparaba la llegada del Salvador. El peso espiritual de una hija real es, en última instancia, un recordatorio de cómo Dios utiliza lo escondido, lo despreciado y lo olvidado para cumplir sus designios. Así como Tamar, con su tragedia, desencadenó cambios que marcaron el reino, también es posible que otras hijas de David hayan ejercido una influencia oculta pero decisiva en el destino de Israel. Cuando nos detenemos a pensar en ellas, descubrimos un principio eterno. No importa cuán oculto parezca nuestro papel en la historia, Dios puede usarlo para transformar naciones. Así era con las hijas de David. Así es también con nosotros. El silencio de los textos sagrados respecto a las hijas de David no significa ausencia. Al contrario, muchas veces el silencio revela una presencia que no se quiso detallar, quizás porque era demasiado poderosa o demasiado incómoda para los cronistas. Las princesas hebreas, aunque borradas en gran medida de los registros, ejercieron una influencia que podemos rastrear en las consecuencias históricas de su tiempo. Tomemos de nuevo a Tamar como punto de partida. Su tragedia no solo afectó a su vida personal, sino que provocó una cadena de sucesos: el asesinato de Amnón, la rebelión de Absalón y la profunda división en el reino de David. Esto nos muestra que las hijas podían ser detonantes de acontecimientos que cambiaban estructuras enteras. Su destino estaba entretejido con el destino del pueblo. Pero hay más. Algunos estudiosos sugieren que otras hijas de David pudieron haber sido casadas con personajes influyentes de la época, sellando alianzas políticas que no quedaron registradas explícitamente en la Biblia, pero que fueron determinantes para el futuro de Israel. En ese mundo donde la genealogía era la llave del poder, incluso un matrimonio aparentemente menor podía asegurar la estabilidad del trono. La influencia de estas princesas, sin embargo, no era solo política. Había también un componente espiritual. Al ser parte de la casa del ungido de Dios, llevaban consigo una carga simbólica enorme. Representaban la continuidad de la promesa divina. Eran testigos vivos de que la mano de Dios estaba sobre esa familia. Su sola existencia, aunque silenciada, era una señal de la fidelidad de Dios al pacto con David. Y es aquí donde descubrimos algo esencial. Aunque el mundo las olvidó, Dios no. En los hilos invisibles de la historia, su presencia fue indispensable. Si las hijas de David fueron borradas de los relatos, no fue porque no importaran, sino porque su influencia era más profunda de lo que podía escribirse en unas pocas líneas. Hoy, cuando volvemos los ojos hacia estas figuras ocultas, nos damos cuenta de que la Biblia está llena de silencios que nos invitan a buscar, a preguntar, a no conformarnos con la versión más superficial de la historia. Porque en esos vacíos, Dios nos está llamando a descubrir que nada ni nadie es insignificante en su plan. Y antes de seguir adelante con este misterio, quiero invitarte a algo. Si deseas continuar explorando conmigo estas historias escondidas, te animo a suscribirte a este canal. Cada semana nos adentramos en secretos que revelan nuevas luces sobre la Biblia, y quiero que formes parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de lo escrito y lo no escrito. Las princesas hebreas, aunque olvidadas, dejaron una huella invisible en el destino de Israel, y esa huella, silenciosa pero poderosa, sigue hablándonos hoy. Cuando hablamos de las hijas de David, la mayoría de los lectores de la Biblia recuerdan de inmediato a Tamar, porque su historia está escrita con dolor en las páginas sagradas. Pero, ¿qué pasaría si existieran otras hijas cuya influencia fue tan profunda que sus nombres no pudieron llegar hasta nosotros?
Es aquí donde surge una pregunta incómoda, una de esas preguntas que parecen prohibidas. Hubo una hija del rey David destinada a cambiar el reino y cuya historia fue borrada deliberadamente. Sabemos que la Biblia, en su economía de palabras, nos entrega lo esencial, pero también sabemos que en ocasiones oculta más de lo que muestra. Los silencios, los vacíos y las omisiones nos obligan a leer entre líneas, y entre esas líneas podemos imaginar que hubo princesas cuyo papel fue decisivo, aunque no tengamos todos los detalles. El linaje de David no es solo un asunto de genealogías masculinas. En la cultura hebrea, las madres y las hijas eran custodias silenciosas de la identidad, guardianas de la sangre y de la fe. Una hija de David pudo haberse convertido en madre de personajes clave, transmisora de la herencia espiritual y humana que preparó el camino para generaciones futuras. Si miramos la historia desde esta perspectiva, descubrimos que la posibilidad de que existiera una hija con un destino único no es descabellada. Es de hecho coherente con el modo en que Dios obra, levantando figuras ocultas, aparentemente insignificantes, para realizar transformaciones trascendentales. ¿Podría ser que la historia de esa hija fuera demasiado peligrosa para ser contada? ¿Que su influencia desafiara las estructuras de poder o revelara verdades que los cronistas prefirieron callar? No lo sabemos con certeza, pero el solo hecho de preguntarlo ya abre un horizonte fascinante. Y más allá de lo histórico, esta pregunta resuena en nosotros mismos. Todos, en algún momento, nos hemos sentido como figuras secundarias en una gran historia, como si nuestra vida no tuviera un papel relevante en el curso de los acontecimientos. Pero la posibilidad de que una hija olvidada de David haya cambiado el destino real nos recuerda que incluso en el anonimato, Dios puede estar escribiendo una misión extraordinaria. En ese silencio, tal vez late la historia de una mujer que, sin espada ni trono, cambió la dirección de un reino y preparó el camino para algo más grande que cualquier dinastía terrenal. Aunque los textos bíblicos canónicos nos dicen poco sobre las hijas de David, no podemos ignorar que en las tradiciones orales, en la literatura rabínica y en algunos escritos apócrifos aparecen ecos y pistas de lo que quizás se intentó borrar. Los antiguos sabios judíos, al comentar las escrituras, a veces añadían detalles que buscaban completar las lagunas de los relatos. En esas tradiciones se mencionan nombres de mujeres vinculadas a David que no aparecen en el texto bíblico, como si existiera un esfuerzo por rescatar lo que se había perdido en la memoria colectiva. Algunos relatos hablan de matrimonios estratégicos, de hijas que sellaron pactos con otros pueblos e incluso de descendientes femeninas que con su fe sostuvieron la esperanza mesiánica. Los escritos apócrifos, por su parte, aunque no fueron reconocidos como parte del canon bíblico, recogen tradiciones que revelan cómo las comunidades antiguas intuían que había más en la historia de David de lo que quedó escrito. En algunos textos, la figura de las mujeres de la casa real aparece como portadora de secretos y revelaciones ocultas, símbolos de sabiduría y de continuidad espiritual. Esto nos muestra algo revelador. Aunque los cronistas oficiales silenciaron gran parte de las historias femeninas, el pueblo nunca dejó de preguntarse por ellas. Nunca dejó de sentir que en esas vidas ocultas había claves esenciales para comprender el plan divino. ¿No es sorprendente? La voz del pueblo, transmitida en tradiciones y relatos alternativos, se negó a aceptar el silencio absoluto. Fue como un eco persistente que atravesó los siglos, repitiendo que las hijas de David existieron, que su papel fue importante y que su memoria no podía desaparecer del todo. Y aquí es donde esta historia también se conecta contigo, porque así como esas voces se resistieron al olvido, tú también puedes ser un eco de lo que parece silenciado.
Tal vez haya aspectos de tu vida, dones o experiencias que otros han querido borrar o minimizar, pero que siguen teniendo un poder transformador. Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de este viaje. Si te apasiona descubrir conmigo estos secretos olvidados y dar voz a lo que fue silenciado, te animo a suscribirte a este canal. Aquí seguimos explorando juntos los misterios que se esconden detrás de la historia sagrada, revelando que lo invisible también tiene poder. Las hijas de David, a través de tradiciones y escritos olvidados, nos enseñan que lo oculto no desaparece. Siempre queda un eco que atraviesa el tiempo y que nos invita a seguir buscando. El corazón de la historia de David no es solo la conquista de Jerusalén, ni la construcción de un reino poderoso. Lo que hace de su nombre un símbolo eterno es la promesa divina. De su linaje nacería el Mesías, aquel que salvaría y redimiría a Israel. Esta promesa atraviesa los libros bíblicos como un hilo de oro que une generaciones, desde los Salmos de David hasta los Evangelios. Pero cuando hablamos de linaje, solemos pensar únicamente en la sucesión masculina. El trono pasaba de padre a hijo, los cronistas contaban genealogías de varones, y las grandes historias se narraban en torno a ellos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El linaje de David no se sostuvo únicamente en reyes y príncipes, sino también en mujeres que, aunque olvidadas, fueron esenciales. Las hijas de David, aun cuando sus nombres hayan sido borrados en su mayoría, eran parte de esa cadena. A través de matrimonios, de descendencias y de herencias espirituales, ellas también transmitieron la promesa. Su sangre, su fe y sus vidas se entretejieron en ese destino que siglos después culminaría en el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Mateo abre con una genealogía que destaca nombres de mujeres como Rahab, Ruth y Betsabé, mujeres que, en su tiempo, parecían marginales, pero que fueron decisivas para el plan divino. ¿Cómo no pensar entonces que las hijas de David también tuvieron un papel que, aunque no haya sido registrado, fue indispensable para la continuidad de la promesa? La llegada del Mesías no fue un acontecimiento repentino, sino el fruto de siglos de historias, de vidas tejidas con dolor, esperanza y fidelidad. Cada figura, por pequeña que parezca, fue parte de la preparación de ese momento. Y en ese telar invisible, las hijas de David también dejaron su huella. Este misterio nos recuerda algo esencial. Dios no se limita a lo visible. Él obra en lo escondido, en lo que no aparece en los relatos oficiales, en lo que parece insignificante, y a veces, lo que el mundo calla, Dios lo convierte en piedra angular de su plan eterno. Cuando abrimos la Biblia y nos encontramos con historias incompletas, con nombres mencionados una sola vez o con hijas que parecen desaparecer sin explicación, nuestra primera reacción suele ser de desconcierto. Pero con el tiempo comprendemos algo más profundo. El silencio en las Escrituras también es una forma de revelación. Dios habla no solo con palabras, sino también con silencios. Y esos silencios no son casualidad, sino estrategias que invitan al lector a buscar, a escarbar, a profundizar. El hecho de que la mayoría de las hijas de David no aparezcan en los relatos puede ser precisamente un llamado a que prestemos atención a lo invisible, a lo olvidado, a lo oculto. El silencio es un espejo, refleja lo que no se quiso decir, pero también lo que se intuye detrás. En este caso, nos muestra que hubo una realidad femenina en la casa de David que no fue registrada, pero que estaba ahí, sosteniendo, influyendo y cambiando destinos. Al mismo tiempo, este silencio nos enseña que el plan de Dios no depende de la visibilidad. Los protagonistas de su historia no son solo los que tienen nombre y fama, sino también los que permanecen en la sombra. Así como en nuestras propias vidas, muchas veces las acciones más poderosas no son las que se ven, sino las que se hacen en lo secreto.
Podemos imaginar que, detrás de los relatos oficiales, hubo hijas de David que vivieron su fe en silencio, que transmitieron esperanza, que sostuvieron a sus familias, que marcaron con ternura o sabiduría el rumbo de generaciones. Y aunque no se escribieron sus nombres, Dios los conoce, y su influencia sigue viva en la promesa que se cumplió siglos después. Por eso, este silencio es también una invitación para nosotros a descubrir lo que está escondido, a valorar lo que parece insignificante, a entender que en los rincones olvidados de la historia también late la mano de Dios. Y antes de pasar al siguiente capítulo, quiero recordarte algo. Si este viaje por los misterios ocultos de la Biblia despierta en ti la misma pasión que en mí, suscríbete a este canal. Así seguiremos juntos explorando esas páginas llenas de silencios y secretos, y descubrirás que cada detalle, incluso lo no escrito, tiene un mensaje para tu vida. El silencio, más que ausencia, es revelación. Y en el caso de las hijas de David, ese silencio nos habla con más fuerza de lo que imaginamos. Hablar de las hijas de David no es solo hablar de política, linajes o silencios bíblicos, es también abrir una ventana al corazón de un hogar marcado por la tensión entre lo humano y lo divino. La casa de David fue un lugar de grandeza, pero también de dolor, traiciones y heridas profundas. Y en medio de esa tormenta, las hijas del rey vivieron realidades que rara vez llegaron a ser escritas. Imaginemos por un momento la vida dentro del palacio. Hijos e hijas compartiendo espacios, sabiendo que cada mirada podía esconder ambiciones, que cada gesto podía ser interpretado como una amenaza o como una oportunidad. Las hijas, en particular, llevaban la carga de ser moneda de paz, piezas de un ajedrez en el que rara vez podían decidir su destino. Y sin embargo, allí también existían risas, vínculos de amor fraternal, momentos de ternura que contrastaban con el peso del poder. El impacto espiritual de todo esto fue inmenso. No era cualquier familia, era la casa del ungido por Dios. El hombre que había derrotado a Goliat, el poeta que había escrito salmos que aún hoy siguen inspirando corazones. Crecer en esa atmósfera debía ser como vivir entre dos fuegos, la gloria de un destino divino y el dolor de una humanidad quebrada. Las hijas de David, aunque en su mayoría olvidadas por los cronistas, fueron testigos de todo. Vieron el ascenso de su padre, sus victorias militares, su caída en el pecado con Betsabé, las consecuencias de esa decisión, la rebelión de Absalón y las lágrimas de un rey envejecido que había amado demasiado y perdido demasiado. Sus vidas, aún en silencio, absorbieron las luces y sombras de ese destino. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Muchas veces sentimos que somos testigos invisibles de las luchas de otros, que nuestras voces no se escuchan, que nuestro papel es secundario. Pero la historia de las hijas de David nos recuerda que incluso el silencio y la observación tienen un valor espiritual. Ser testigo es también ser parte, y esas princesas, desde su lugar, fueron parte esencial de la historia sagrada. Llegamos al final de este viaje y la pregunta inicial sigue resonando. ¿Existió una hija del rey David que cambió el destino real? Tal vez no tengamos un nombre concreto. Tal vez la historia fue borrada de los registros para siempre. Pero lo que sí sabemos es que las hijas de David existieron, que su presencia dejó huellas profundas y que a través de ellas el plan de Dios continuó avanzando hacia el cumplimiento de la promesa mesiánica. La hija olvidada de David es, en realidad, un símbolo. Representa a todas las mujeres cuyos nombres fueron silenciados en la historia, pero que con su vida, su fe o su dolor cambiaron destinos. Representa a aquellos cuya influencia no se mide en títulos ni en coronas, sino en la fuerza invisible que sostiene generaciones. Esa hija olvidada nos habla hoy al corazón. Nos recuerda que no es necesario estar en los libros de historia para tener un impacto eterno.
Nos enseña que incluso en el anonimato, Dios ve, Dios escucha y Dios utiliza. Su silencio en la Biblia es también una voz que nos dice: lo oculto tiene valor, lo despreciado puede ser levantado, lo olvidado puede cambiar reinos enteros. Y quizá ese sea el verdadero mensaje, que en las manos de Dios no hay vidas insignificantes, que cada historia, incluso la que parece perdida, tiene un propósito. Que la promesa de David se cumplió no solo por los grandes reyes, sino también por las hijas invisibles que sostuvieron el linaje en silencio. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo muy especial. Si estas historias ocultas y profundas de la Biblia te conmueven tanto como a mí, te pido que te suscribas a este canal. Aquí seguimos revelando los misterios que fueron silenciados, los secretos que aún laten en las Escrituras, y quiero que formes parte de esta búsqueda. Tu apoyo hace posible que sigamos rescatando voces olvidadas y trayéndolas a la luz. La hija del rey David, aunque olvidada por los hombres, sigue hablando al corazón humano, y su mensaje es eterno. Nunca subestimes el poder de lo oculto, porque lo que parece silencioso es, muchas veces, lo que transforma el mundo.